Jesús. Amén. Las bendiciones de estar con Jesús. Y quiero leer Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Primera de Samuel 22, versículo 1 y 2. Dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Este pasaje nos va a contar cuando él tiene que huir, hermanas, cuando Saúl lo persigue. Usted sabe que Saúl le odia a David, ¿no? Porque había un espíritu malo sobre él y él había perdido la comunión con Dios, había perdido la presencia de Dios, y dice la palabra que él estaba siendo atormentado. Y entonces David huye de la presencia del rey porque lo quería matar, ¿verdad? Y dice que él se levanta, se va a la cueva de Adulam. Imagínese vivir en una cueva. Dejar tu casa, dejar tus comodidades, dejar tu cama, tu cocina, tu aire. Es verdad que en Santiago hace calor. Dejar tu aire, dejar tus amigos, dejar tus vecinos, dejar todo lo que uno conoce, ¿no? Todo nuestro entorno, nuestra familia, todos. Dice que él se va y vive en una cueva. Y esta historia del rey David y lo que él hace y el carácter de David, porque nos va a mostrar también cómo Dios puede usar las vidas para cambiar a otros, ¿no? Lo que van a ilustrar es la historia del verdadero Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que nosotros leemos, o sea, está contando una historia que pasó realmente, pero nos está enseñando algo más profundo, que es la historia de Jesús. Amén. Y mire, lo primero, recuerde que David ya había sido ungido por Samuel. Él ya estaba con la unción del Señor, él ya iba a ser rey de Israel. Pero ese reino estaba oculto. ¿Sí? Ese reino estaba oculto porque ellos no, aunque él era rey y ya había sido ungido por el Señor y ya había estado ahí en el plan de Dios, él era legítimo rey de Israel. Pero ahora este rey y este reino están en una cueva. No sé si entiende. Él está escondido del resto del mundo. Así también, hermana, Jesús es el rey de toda la humanidad. Es el rey de toda la historia. Él es puesto por cabeza de todo principado, de toda autoridad. Delante de él se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero ese reino está oculto ahora. Ese reino, que es el reino de los cielos, está escondido por el momento. La gente, o sea, usted no ve que la gente se convierta al Señor. No, está oculto. Jesús fue rechazado, fue muerto en una cruz, fue colocado en una tumba, resucitado al tercer día. Y él está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, ese reino todavía no se manifiesta. Nosotros tenemos el reino de Dios viviendo en nuestros corazones, ¿no? Nosotros paso a paso dejamos que el Señor empiece a gobernar en nuestras vidas, ¿sí o no? Por eso oramos, venga tu reino, o sea, así como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga en la tierra también. O sea, el reino de Dios se está manifestando en nosotros, en justicia, paz y gozo en el Espíritu, pero ese reino todavía está oculto, hermanos. Por eso va a hablar la palabra de que a los discípulos, o sea, a nosotros, se nos es dado a conocer el misterio del reino del Señor. ¿Amén? ¿Y por qué es un misterio? Porque está oculto, la gente no lo puede ver. Así como a David, siendo rey, y todos sus discípulos y todos sus seguidores estaban ahí ocultos, ¿verdad? Y él siendo rey, siendo legítimo rey, pero estaba oculto. Así el reino de los cielos, el reino de Jesús, está oculto en los corazones, ¿no?
Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice 2 Timoteo 4:1, dice, delante de Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Jesús venga y se manifieste como Rey, Él va a venir a traer juicio a los vivos y a los muertos. Así que Él se va a manifestar y su reino se va a manifestar. Qué interesante esto, ¿no? Lo segundo es que este reino es un reino de gente separada. ¿Amén? Gente apartada, gente que es diferente a los demás. Piense que David y sus hombres, y estos hombres, están en una cueva. Están en las montañas allá de Judea, lejos de Gilboa, donde está Saúl, ¿no? Donde está el teje y el maneje, ellos no están ahí. Donde se resuelven las cosas políticas, no está. Donde se resuelven las fiestas religiosas, espirituales, no están. Ellos están lejos allá en el desierto, en una cueva, separados. Ellos están como extranjeros, como peregrinos. Y ellos se unen a David. Yo quiero que usted piense en eso. Ellos se huyen, ¿no? Ellos están lejos, porque Saúl los quiere matar. Entonces ellos están lejos. Y así también hoy el verdadero Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, está fuera de la política. Usted piense que la política no sigue a Jesús. El mundo, las fiestas humanas, ahí no está Jesús, ¿sí o no? Los que quieran seguir a Jesús tienen que salir afuera del mundo. Por eso dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todas esas cosas pasan. Tenemos que estar dispuestos, queridos hermanos, a abandonar todo, así como esos seguidores, por causa del nombre de Jesús. Tenemos que estar dispuestos a ser peregrinos y extranjeros en nuestra propia tierra, diferente a las demás personas, diferente a los demás, ¿sí o no? Tenemos que estar dispuestos a ser rechazados por la causa del nombre de Jesús. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a ser odiados por todos por causa de Jesús. Tenemos que estar dispuestos a ser considerados como el desecho, dice Pablo, venimos a ser como la escoria del mundo, como el desecho del mundo. O sea, lo que la gente no quiere. El mundo, las personas que no tienen a Jesús en su corazón, lo que menos quieren es tener un cristiano cerca, ¿verdad? Ellos no les gusta por cómo pensamos, por lo que creemos, por lo que defendemos, por lo que profesamos. ¿Por qué? Porque nosotros profesamos la verdad, hermanos. Y el mundo odia la verdad, ¿sí o no? Al que no tiene a Jesús odia la verdad, no le gusta la verdad, no quiere a Jesús. Y entonces nosotros tenemos que estar dispuestos, así como estos seguidores, a seguirlo a Jesús afuera. Amén. Por eso Hebreos nos va a llamar y nos va a decir que así como Él padeció fuera de la puerta, nosotros también salgamos a Él fuera del campamento llevando su deshonra, su vergüenza. Amén, hermanos. Tenemos que salir del sistema de este mundo, de la forma en la que el mundo hace las cosas. ¿Sí o no? De la forma en la que el mundo piensa contrario a la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos va a llamar a que seamos un reino de sacerdotes y de gente santa, gente separada, gente diferente. Amén, hermanas. Gente que somos santos significa que estamos separados, apartados, que somos diferentes de los demás. Lo tercero, es un reino de gente paciente. Amén. Usted sabe que David tuvo muchas oportunidades de tomar el reino. O sea, él ya fue ungido por Samuel y en 2 ocasiones se salva Saúl de que lo mate David. Y él tenía si usted lee la historia de David, usted se va a dar cuenta que venían gente valientes, que venía gente de guerra, ejércitos valientes, que cada vez David tenía más apoyo, cada vez David se hacía más fuerte, cada vez David tenía más gente que lo seguía, pero él en ningún momento quiso tomar el trono por la fuerza, sino que él fue paciente y esperó a que sea Dios quien lo coloque en el trono.
Usted sabe que Jesús también, dice la Biblia, que Él está esperando, así dice la palabra, que Él está sentado, que Él está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús, si quiere, Jesús, hermana, si quiere, viene así, chao, y se ordena todo. Pero Jesús está esperando hasta que venga el tiempo en que Él se siente a reinar y que todas las naciones suban a darle gloria. Mire, por eso va a hablar de que este es el tiempo de la paciencia. Apocalipsis nos va a hablar muchas veces de la paciencia de Jesucristo, de la paciencia de los santos. Y la Biblia también dice que toda la creación anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Todavía, hermanos, nosotros estamos ahí esperando, ¿sí o no? La iglesia todavía está esperando hasta que el reino sea dado, hasta que Jesús venga y quiebre con su cetro, hasta que Jesús tome el poder. Mire, lo cuarto es que este reino es de personas que son cambiadas por el poder del Rey. Amén, hermanas. Mire, así como, mire, el verso 2 decía que cuando la gente escucha que Él está en Adulam, dice que vinieron a Él todos los que estaban, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínense eso. Todo el que estaba afligido uno, él se juntaba a David. Él tenía deuda con David. El que estaba en amargura de espíritu con David. Imagínese ese grupo. ¿A usted le gustaría estar en ese grupo? ¿Con gente afligida, con deuda y amargada? No, ¿verdad? A nadie nos gustaría estar ahí. La palabra dice, el poeta dice que la gente que andaba con David su cara era como leones. Y dice que eran tan rápidos, así dice el poeta en la Biblia, y eran tan rápidos como los ciervos del campo. O sea que eran ágiles, astutos, pícaros. Imagínense el carácter de la gente. Eran como leones, ¿no? O como perro, diríamos nosotros, que te ladra, ¿no? No puede estar callado, ¿no? Pero ¿sabe qué hace David, hermanos, con la gracia de que él tiene? Él empieza a gobernar sobre ellos, porque dice que fue hecho jefe de toda esta gente y tuvo un ejército como de 400 hombres, imagínense. Manejar 400 tipos de amargados, 400 tipos de afligidos, 400 tipos de gente con deuda. Imagínate. Pero ¿qué hace David, hermanas? Empieza con la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, empieza a gobernar sobre ellos, empieza a ordenarlos, empieza a disciplinarlos, empieza a hacer un trabajo, ¿no, David? Y estos hombres se convierten en personas que se hacen, la palabra nos va a hablar de que se hizo un ejército. Amén, hermanas. Se hizo personas ordenadas. Porque usted sabe que para ser un soldado, vos tienes que ser alguien ordenado. Tienes que ser disciplinado, tienes que ser una persona bien puesta, ¿no? No es cualquier cosa. Un soldado no hace lo que quiere, sino que sigue órdenes. Así que las cosas, si usted lee todo 2 de Samuel, usted va a ver que la gente que estaba con David después hizo cosas extraordinarias, hermano. Proezas inimaginables. Pero David tuvo que estar con ellos y trabajar con ellos y hacerse el jefe de ellos, ¿no? Y la palabra, hermanas, la palabra va a decir que que Dios tomó a lo necio, tomó a lo débil, tomó a lo vil, tomó a lo menospreciado, tomó lo pobre, tomó a gente temerosa, a gente débil, a gente que estaba cansada, trabajada, a los leprosos, a los pecadores, a los ciegos, a los cojos, a los magullados, a todo aquel que estaba afligido, a todo aquel que estaba endeudado, a todo aquel que está descontento con la vida. Jesús dijo, el que viene a mí, ¿qué dijo Jesús? Yo no le echo fuera. Vos puedes venir a Jesús como estás, como estés, y Jesús te va a recibir. Pero lo bueno, hermanos, que Él no nos va a dejar así como venimos,
sino que Él nos va a empezar a disciplinar, nos va a empezar a hacer como el soldado, ¿no? Va a empezar a trabajar con nosotros, nos va a poner la armadura de Dios, nos va a poner a que dejemos de estar peleando nuestras peleas, peleando con todo el mundo, y pelear la buena batalla de la fe, que podamos, hermanas, combatir unánimes por la fe del Evangelio. Eso va a hacer Jesús con nosotros. Usted sabe que estas personas no tenían una razón de vivir, porque está afligida, está amargada, está con deuda, y están huyendo. Piense eso. Capaz que el de deuda vinieron y le sacaron la casa, le sacaron la familia, le andan persiguiendo, no tiene trabajo, era pobre, ¿verdad? Su vida no tenía sentido. Pero ellos encuentran, estos hombres encuentran, estas mujeres, estas personas encuentran en David un propósito para vivir. Encuentran en David el centro hacen de David el centro de su vida. Alguien por quien luchar, alguien por quien vivir, alguien por quien morir, porque Él se hace el jefe de ellos, ¿no? Mire, nosotros en Jesús encontramos el centro de nuestra vida. En Cristo encontramos nuestro propósito, la razón de vivir. Encontramos a alguien por quien vivir. La palabra, usted sabe que vivir por Jesús es vivir realmente. Y morir por Él es ganancia, dice Pablo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice también en Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Para mí el vivir es Cristo. O sea, la vida de Pablo, dice él, yo lo que vivo, lo vivo por Jesús. Si mi vida yo vivo para Jesús, por Jesús. Mire, estos hombres también, estas personas se reflejan en David. David, un hombre con un carácter que está siendo moldeado, pero que tiene algo de Dios, ¿verdad? Porque él es ungido, la unción de Dios está sobre él. Y estos hombres se reflejan en el carácter de David y cambian hábitos, cambian costumbres, cambian todo aquello que eran de su vida anterior. Imagínense cómo vive un afligido, cómo vive un amargado, cómo vive un endeudado. Gente, no sé cómo decirlo, gente muy jodida, en el mal sentido. ¿Amén, hermanas? Amén. Gente muy complicada, gente muy difícil de tratar. Pero estas personas empiezan a cambiar. Usted sabe que nosotros también somos muy complicados, muy difíciles de tratar. Somos demasiado jodidos nosotros. Sin embargo, Jesús está cambiando nuestras vidas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovemos el espíritu de nuestra mente. Pensemos con el espíritu ahora. Y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Mire, estas personas amaban a David. Si usted en un momento, David está ya como rey, y dice la Biblia que él dijo con vehemencia, ¿quién me diera que tome un poco del agua del pozo de Belén? Usted sabe que David nació en Belén, y en ese momento Belén está tomada por los enemigos, los filisteos. O sea, hay una guarnición de filisteos, es como decir que hay un cuartel de soldados enemigos en Belén. ¿A usted le gustaría ir ahí? No, ¿verdad? Ni loco. Ni loco nos vamos y nos metemos con el enemigo. Sin embargo, hubieron 3 que escucharon que su rey quiso tomar agua. Y estos tipos, yo me imagino como Rambo, ¿no? Con una espada y una lanza de aquí y una espada y agarraron, entraron a Belén, agarraron un poco de agua con un cántaro, con un cuero, con un odre, no sé con qué será. Agarraron agua y se lo trajeron. Rey, aquí está el agua para que vos tomes. Si no eran Rambo, eran los primos. Así, hermanos. Porque hicieron cosas, se jugaron, amaban. ¿Saben por qué? Porque amaban a David. Porque David le había cambiado la vida. David le alivia. Siempre que llovió, paró, hermanas. Quédense tranquilos. Hermanas queridas, David le trajo alivio, le trajo aflicción, le quitó la ansiedad, el desorden.
y el descontento que ellos tenían. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que amar a Jesús, hermanos? ¿Cuánto más no tenemos que amar a Jesús, quien perdonó nuestros pecados, pagó nuestra deuda, nos viste con su belleza, nos cambia la ropa, alivia nuestros dolores y calma nuestras almas? No me va a decir que desde que estamos en el Evangelio estamos más tranquilos. Vivimos bien, ¿verdad? Y usted sabe que el Salmo 34 es un salmo que se escribe justamente o que se inspira justamente en el tiempo en que ellos están en la cueva de Adulam. Si usted lo puede leer en su casa, el Salmo 34 es una bendición muy grande. Y usted sabe que hay bendiciones si yo vivo con este rey. La palabra dice que, hermanos, si nosotros nos separamos de este mundo y nos separamos del pecado, un pecado que ya fue juzgado, que fue perdonado y que yo lo tengo que abandonar. ¿Amén, hermanas? Amén. ¿Yo cómo me uno a Jesús? Si yo dejo el pecado, me alejo de lo malo. Si yo me uno a Él en su deshonra, ¿verdad? Hay gente que no se la quiere jugar por Jesús. ¿Sí o no? Hay gente que es cristiana, pero nadie lo sabe. Ni su familia lo sabe, ni su marido lo sabe, ni su esposo lo sabe, ni su mujer, nadie sabe. Y esa persona no marca una diferencia. No son como estos, vamos a decir así. No son como estos que se jugaron por David. Bueno, nosotros tenemos que ser gente que se juegue por Jesús. Y salgamos afuera del campamento llevando su deshonra, ¿no? Y si vos, hermanas queridas, si vos te jugás por el Señor, dice la palabra en Lucas 22, si usted lo quiere anotar, Lucas 22, 28 al 29, dice, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Porque había que pasar esta prueba con David, ¿sí o no? Había que pasar esta hora difícil, vivir en una cueva, vivir sin esperanza. Imagínense, yo quiero que usted se lleve a pensar que vivía en una cueva. Por eso él va a decir, Jehová es mi luz, porque él estaba oscuro. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, decía el Salmo 25. Porque en la cueva vivía en oscuridad. Hay que pasar esta hora difícil. Pero si a mí me ungieron, David podía decir, no, si a mí me ungieron, si a mí me dijeron que iba a hacer. Pero todavía no se cumplía eso, ¿no? Pero entonces Jesús dice así, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Hay que pasar las pruebas con Jesús, hermanas. ¿Sí o no? Hay que pasar, o sea, mucha gente dice, Señor, Señor, no, hay que pasar las pruebas con Jesús. Y el verso 29 dice, yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Cuántos dicen amén? Para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Mira, hay bendiciones para aquellos que se las juegan por Jesús. Salmo 34 dice que si los buscamos, Él nos escucha, que Él nos libra de nuestros miedos, que Él nos va a alumbrar, que Él no nos deja pasar vergüenza, que Él nos va a librar de la angustia, que su ángel acampa alrededor de nosotros, que nos defiende, que nos hace probar su bondad. Gustad y ve que es bueno Jehová. Hermanas, nos da dicha, felicidad, no nos hace faltar nada. Sus ojos nos están viendo, sus oídos nos están escuchando. Si clamamos, Él nos escucha, nos libra de la angustia, está cerca de nosotros y nos salva, nos libra de todas las angustias, guarda nuestros huesos, ninguno será quebrantado, dice, redime nuestra alma y no seremos condenados si confiamos en Él. Amén. Todas estas promesas son para nosotros si nos unimos a Jesús en este tiempo. Amén. Jesús es Rey y Él está esperando. Y está en nosotros, hermanas, que nosotros elijamos seguirlo a Él. La gente no ve nada. Tal vez vos no veas el reino de Dios, pero sabemos que la promesa está, que la palabra está, que un día Jesús va a volver. Así que este reino que Jesús nos da es un reino oculto, ahora, ¿no? Que después se va a manifestar. Es un reino de gente que está separada del mundo,
que es para gente paciente que espera, ¿no?, la venida del Señor, para personas que quieren ser cambiadas, para personas que van a disfrutar de las bendiciones de vivir con este Rey. Así que, hermanas, lo que nos toca a nosotros es que creamos, aunque esté oculto todavía a nuestros ojos, que seamos pacientes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria, porque Jesús va a volver. Vivamos por Él y muramos por Él si es necesario. Que cambiemos lo viejo por lo nuevo. Que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y que disfrutemos de la libertad y de las bendiciones de vivir con Él. Amén. Qué bueno que es Jesús. Así que hay bendiciones en vivir con Jesús. Amén. Hay bendiciones en estar con Jesús, en andar con Jesús, en asociarnos con Jesús, en seguirle a Él, y ser deshonrados, y ser avergonzados, y ser rechazados por este mundo. Pero cuando Él venga, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Amén. Cuando Él ponga en orden todas las cosas, nosotros también vamos a tener un reino, porque si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Y un día nos vamos a sentar a juzgar a las naciones. ¿Qué le parece si oramos esta tarde y nos ponemos de pie? Amén. En esta noche. Qué bueno que es Dios.